si la pueden ver, por favor. Ya, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces reitero, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarnos o reencontrarnos nuevamente con aquellos de quienes nos habíamos encontrado en clases previas. Bueno, a quienes no he tenido, creo que sí a todos casi todos los ubico, pero bueno, sino a quienes no, que por alguna razón no tomaron conmigo en cuarto procedimiento de señales, o ahorita en el semestre pasado alguna de las materias de procedimiento de bioseñales. Bueno, me presento, soy Carlos Pérez para servirles y conocerlos, y en motivo que ahorita nos compete a todos, pues es que empecemos a trabajar con la materia de bioinstrumentación. En este caso, como ustedes saben, nosotros estábamos ya listos para poder comenzar algunas actividades de manera presencial, y aquí primer punto que quiero platicar con ustedes es, bueno, la forma en la que está planeado el curso, independientemente de que tengamos la posibilidad de regresar o no, mientras ustedes no estén vacunados, todos al 100%, la estrategia que hemos planteado y que nos han autorizado es que lo que son clases teóricas van a continuar siendo virtuales en un 100%. Lo único que tenemos autorizado, que yo solicité autorización cuando nos lo permitan las condiciones sanitarias, son obviamente pues que podamos ir al laboratorio. En este caso, para esta materia en particular, sí es importante que vayamos al laboratorio. Algunos de sus compañeros, particularmente ahorita por poner nombre que ubico aquí a la mano, está Iris, que estuvo trabajando en el verano remedial con nosotros, pues se dio cuenta lo importante es que ustedes puedan ir al laboratorio y puedan conectar y armar directamente las cosas. Eso no quiere decir que no vamos a poder hacer algunas actividades, pero pues la simulación nunca va a ser sustituto de que ustedes puedan llegar, tocar, conectar y experimentar con los circuitos físicamente. Entonces, en este momento, pues como está planteado el caso y por los horarios, que de hecho me gustaría que me estuvieran o me confirmaran, yo tengo aquí en mi libreta indicado que hoy tenemos clase en teoría de 6 a 8, tenemos 2 horas de clase. El miércoles tenemos de 5:30 de 5 a 6:30 la otra sesión. Y el viernes tenemos asignado de 5:30 a 7 nuestra otra sesión. ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe. Bien. Bueno, más o menos, ustedes saben, la materia es de 5 horas, entonces usualmente tenemos que ver 2 o 3 de teoría y las siguientes, y las restantes, que pueden ser 2 o 3, según lo vayamos trabajando, va a ser el laboratorio. Ahorita en este caso vamos a empezar trabajando. La primera unidad es una unidad más teórica que otra cosa. Sí hay un par de prácticas que vamos a poder hacer, pero originalmente esas prácticas están pensadas para que ustedes puedan medirle cosas al amplificador. No va a ser posible que lo podamos hacer así tal cual, pero eso no quiere decir que no lo vamos a intentar. Entonces, dicho esto, les voy a pedir, ¿alguno de ustedes ha trabajado con el multisim? ¿Con el software de simulación de circuitos multisim? Sí, profe. Sí, profe. ¿Lo tienen instalado? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a trabajar con el multisim, vamos a enseñarnos a simular y en su momento veremos, conforme vayamos avanzando, algunas estrategias para que puedan depurar y entender las condiciones de su simulador y que sepan qué sí se puede ver y qué no se puede ver. Eso también es importante. Cuando, y esperemos en el caso que la situación sanitaria no lo permita, nos den autorización de regresar a algunas actividades presenciales, ya nos pondremos de acuerdo. Ahora sí que prácticamente yo creo que los voy a dividir en equipos, voy a partir el grupo en 3 partes iguales, somos menos de 20 personas, y ya lo que haremos es que probablemente tomaremos nuestras 2 horas de teoría y los otros 2 días ya estaremos planteando nuestra estrategia para ir al laboratorio y que todos y cada uno de ustedes puedan llevar al laboratorio en las mejores condiciones posibles. Entonces, sí, quiero empezar con eso para ser muy, muy franco y muy claro con ustedes, que está el material preparado, pero bueno, vamos a estar en condiciones, esperar las condiciones para que esto se dé de la mejor manera, tanto para ustedes, que son principalmente lo principal, como también para nosotros, para que podamos tener todos, pues no tengamos problemas de contagios, porque bueno, desafortunadamente ahorita la situación está un poco más complicada. Dicho esto, entonces ahora sí vamos a empezar a poner aquí primeramente a hablar de mis datos de contacto. Les dejo mi celular. Aquí, Iris, te pediría, si fueras tan gentil, me apoyaras generando un grupo de WhatsApp con tus compañeros.
Y más que nada es para que tengamos comunicación. Usualmente por la hora en la que es la clase, normalmente no tengo programadas ya actividades. Ahora todas las actividades las tengo programadas en la mañana. Procuro cargarme en la mañana que después de mi clase de las 7, y para no dejar dar las clases normales. Pero pues eso no quita que en ocasiones sí me tenga que ausentar por alguna razón. Entonces ahí pues el grupo nos va a servir para eso. Ustedes igual si llega a suceder algo, pues rápidamente me avisan y no hay ningún problema. Entonces, Iris, te pediría si me haces favor de apoyarme generando un grupo de WhatsApp. Reitero, dejo mi celular para todos y dejo mis 2 correos, cualquiera de los 2. Checo los 2, pero si quieren una respuesta más rápida, nuevamente el de wac.mx, ese contesto más rápido porque casi lo tengo abierto todos los días. El otro lo checo 3 o 4 veces al día, pero el primero, ese sí lo tengo casi que abierto todo el día. Entonces, igual si se los ofrece o también por WhatsApp, no hay problema. Quienes ya han tomado clase conmigo saben que también por WhatsApp se contesta. Y bueno, cuando estemos en las condiciones un poco más idóneas para que podamos retornar a nuestras actividades de alguna manera normales, pues me pueden encontrar cuando esté abajo en el Parque Biotecnológico en el 3er piso. Es el edificio de cristal que ven en 5 de febrero. O bien allá en el Multi, allá en Campus Aeropuerto, también en el 3er piso donde está el cubículo de doctora Femat. Ahí también me van a poder encontrar cuando no esté arriba. Entonces, bueno, manejando ahí, tenemos nuestros datos de contacto, perdón. Y ahora sí, pues vamos a entrar propiamente dicho a lo que nos interesa empezar a trabajar. Y lo que es básicamente es que podamos hacer algunos fundamentos del amplificador operacional. Gracias, Iris. Sí, y en este caso nuestra primera unidad son los fundamentos teóricos. Y aquí vamos a hablar o retomar conceptos, perdón, que ustedes ya vieron en circuitos eléctricos, en circuitos electrónicos, perdón, que no es otra cosa más que electrónica analógica, lo que son diodos, transistores, y los tipos de transistores que tenemos. Y vamos a retomar eso para poder explicar un concepto muy claro de lo que es el amplificador operacional. Entonces, con eso vamos a ver qué es el amplificador operacional, cuáles son sus configuraciones básicas. Vamos a analizar los circuitos eléctricos, electrónicos básicos del amplificador, utilizando ciertas propiedades, para finalmente llegar a algunas aplicaciones que ya son, o algunas configuraciones que ya son más realistas, y que estas aplicaciones involucran, básicamente, por ser las más básicas, la parte de hacer operaciones aritméticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, y bueno, como ya somos universitarios, pues también va a implicar que podamos hacer integrales y que podamos hacer derivadas. Entonces, hasta este punto terminaría la primera unidad. En la siguiente, ya tomaríamos esos conceptos y veríamos algunos circuitos ya de aplicaciones más específicas, que se conoce como retroalimentación negativa. Ustedes ahorita están llevando control o llevaron control el semestre pasado. Y bueno, se acuerdan que normalmente se ocupa la retroalimentación en un sistema. ¿Por qué? Quienes ya la llevaron. O todos apenas la están llevando. La llevamos en 7º, profe. Control con Carlos, ¿no? No, control normal. Teoría del control. ¿Teoría del control? ¿Qué semestre, profe? Esa apenas la estamos tomando. Ok. Bueno, perfecto, gracias por la aclaración. Me refería, entonces, bueno, la retroalimentación es una forma de hacer un sistema estable. Pocas palabras, ya me adelanté un poquito de lo que les va a decir Carlos o el otro profesor que esté ahí. Y bueno, aquí, reitero, vamos a ver 2 aplicaciones bien importantes. Y la primera es, es hacer una conversión de corriente a voltaje. Yo les preguntaría, ustedes ya llevaron la materia de biosensores el semestre pasado, ¿no? Les explicaron cómo funciona un biosensor. Así es, profe. Y bueno, normalmente, ¿cómo se hace el principio de transducción de un biosensor? ¿Qué es lo que se suele detectar y cómo se suele expresar eso que se acaba de detectar? ¿Se acuerdan? ¿Más o menos? Pues depende, ¿no? O sea, sí. Recibe una señal y la puede transformar a corriente o a voltaje. Exactamente, el transductor. Y entonces interpretamos. Exactamente. El transductor lo podemos entonces definir como aquel elemento que me convierte un tipo de energía en otro tipo de energía. Para mí, como ingeniero biomédico, en este momento me conviene que el transductor sea un sensor, porque el sensor es aquel dispositivo que se encarga de convertir un tipo de energía en energía eléctrica, ¿sí?
Obviamente hay otro tipo de biosensores, por ejemplo, las pruebas de embarazo, que no hacen conversión de energía eléctrica, sino que hacen colorimetría para indicar la presencia de una hormona o no. Pero, bueno, nosotros nos va a importar en este momento aquellos, o nos importaría saber qué tenemos que hacer cuando tenemos el biosensor que genera una corriente o que genera voltaje y necesitamos tener el caso contrario. ¿Por qué? Porque pues, normalmente ustedes lo saben, pues casi todas ya los aparatos modernos pues ya usan computadoras y las computadoras tienen que usar voltaje para verse reflejado. Entonces, el circuito que hace esa conversión, lo vamos a ver aquí en clase, vamos a ver algunas aplicaciones y finalmente vamos a llegar al rey de todos los circuitos que son importantes para nosotros, que es el amplificador de instrumentación. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando ustedes hablan, y aquí ya me estaría saltando un poquito la parte de la transducción o la conversión de una corriente o de una propiedad biológica a una corriente eléctrica, cuando nosotros queremos medir propiedades macroscópicas del cuerpo, por ejemplo, ritmo señal del corazón, señales del electroencefalograma, o señales mioeléctricas o señales oculares, etcétera, pues necesitamos saber cómo lo podríamos hacer. Y el amplificador de instrumentación es el circuito mediante el cual vamos a poder directamente tomar como base para poder hacer nuestro sistema completo. Entonces, aquí lo vamos a ver y si las condiciones nos lo permiten, pues ustedes también se van a enseñar a construirlo directamente. Esto, digámoslo así, es la primera patita del conocimiento que ustedes deben tener. La siguiente patita, son 3, que podemos tenerlo, son el inyectarle señal al cuerpo. En semestres pasados y en generaciones pasadas, algunos de sus compañeros me preguntaban por cuestiones de interés personal de ellos o bien porque estaban trabajando en sus proyectos y me preguntaban, oiga, profe, pues, ¿cómo puedo generar una señal que le pueda inyectar al cuerpo humano? Y bueno, usualmente al cuerpo humano se le inyectan señales que son del tipo senoidal. Entonces, justamente aquí en esta unidad que recientemente acabamos de introducir, pues vamos a hablar y trabajar con algunas topologías, algunas conexiones que específicamente van a ayudarnos a generar ciertas señales. Y reitero que van a ser señales senoidales y cuadradas. Entonces, esto es la unidad 3 y si nos alcanza el tiempo y nos lo permite las condiciones, haríamos alguna práctica para que lo pudieran ver y sobre todo que podamos conectarlo o inyectar el cuerpo humano con todas las precauciones debidas. Entonces, esto sería nuestra segunda patita. Y por último, es la última patita, pues es que ustedes puedan hacer filtros, ¿sí? Y hacer filtros implica, pues básicamente, como se acordarán de cuarto, quienes estuvieron conmigo, con Juan Pablo, o ahorita se me fue el nombre del otro profesor, pues implica quitar componentes que no quiero que estén presentes en la señal. Por ejemplo, la señal del corazón, pues vamos a tener alguna componente específica que no nos va a importar. Bueno, muchas veces conviene que esa componente se quite, no tanto a la computadora, sino que desde el momento en que se está adquiriendo la señal o que se está leyendo, pues la podamos de una vez quitar. Entonces, eso es el filtrado analógico, es hacer filtros, pero sin usar la computadora, únicamente empleando amplificadores operacionales, resistencias y capacitores. Con eso podemos hacer muchas cosas. Y todo esto que conocemos, lo vamos a poder aterrizar ya en hacer alguna introducción para diseñar un sistema de adquisición de datos. Donde aquí vamos a hablar específicamente de qué vamos a seleccionar o cómo vamos a seleccionar los componentes que podrían formar parte de un sistema ya biomédico de adquisición. Y yo siempre les planteo un ejemplo que ya está resuelto, que es cómo diseñar un sistema de señales del corazón, un sistema ESG, que lo podamos, un electrocardiograma, pues en pocas palabras que lo podamos ver. Entonces, todo esto lo vamos a revisar en este curso. Se fijan, es bastante material, pero tenemos muy buen tiempo para poderlo revisar. Ahorita, dudas o preguntas, algo que no se haya entendido, alguna curiosidad que tengan o inquietud. Profe, yo tengo una. ¿Tiene algún link o algo así para descargar el programa que vamos a usar? Sí, yo les comparto. Cuando se inscriban, por favor, en el Classroom, lo voy a pegar en el muro o en el tablón. Ahí comparto para que puedan descargar el multisim y el crack. Gracias, profe. No es nada. Y bueno,
Dicho esto, pues se fijan, tenemos 5 unidades y aquí, pues desafortunadamente, sí hay que hacer examen parcial. Entonces, usualmente hago 2 o 3 exámenes parciales. Aquí están planteados 3. Ya en su momento haremos la selección, pero si hagamos 2 o 3, la suma total de sus calificaciones en el parcial en esos exámenes parciales, van a considerar el 50%. Va a haber algunas tareas, vamos a hacer algunas prácticas o puede que les exija alguna investigación, eso va a contar otro 10%. Y finalmente, como se dieron cuenta, como estamos viendo aquí una pequeña introducción, pues en el diseño vamos a ver un proyecto final. Digo, ahorita desafortunadamente no se ha podido no hemos podido construirlo físicamente, pero eso no quiere decir que no puedan ustedes plantear sus ecuaciones y podamos simular lo que podamos simular. Entonces, ese proyecto va a valer el 40% de la nota restante, para, si hacen la suma, 50 más 40 más 10, sería su 10 de calificación. Usualmente, el primer examen parcial se los hago de las unidades 1 y 2, el examen parcial 2 se los hago de la unidad 3, el parcial 3 es la unidad 4, que básicamente es amplificadores operacionales, generadores de señales y filtrado analógico. Estas 3 unidades son sus exámenes, y como conocerán o como recordarán quienes ya tomaron clase conmigo, pues lo que nos interesa es que puedan ustedes, en el momento que puedan o estén presentando su examen, pues podamos hacer un ejercicio de repaso de tarea, algunos ejercicios de tarea de repaso, porque ahí saco los exámenes, y entonces pues hay que entregarlos antes de iniciar la tarea. Y ese es un requisito que, se los estamos marcando. ¿Qué vamos a trabajar o qué plataforma vamos a trabajar? Bueno, pues Meet, Classroom. En ocasiones algunos de sus compañeros han encontrado tutoriales en YouTube y nos han compartido los enlaces que para ellos les sirvieron. Entonces, no hay problema. Si ustedes en un momento dado sienten que no entienden algo, pues díganme con confianza. Veo la manera de reexplicarlo o volverlo a explicar, de otra manera diferente. Y si no, pues buscamos algún tutorial. No hay problema. Hay más formas de explicarlo que quizá yo no conozca. Pero pues, no quiere decir que lo podamos trabajar. Y bueno, ahorita en esta primera parte del curso vamos a estar trabajando con un libro en específico que se llama Diseño con amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales. ¿Sí? El autor es Sergio Franco, es la 3ª edición y la editorial es McGraw-Hill. Cuando se den de alta en el Classroom, yo, terminando nuestra sesión del día de hoy, voy a compartirles tanto el video de esta grabación, digamos que ya van a ver que conforme vayamos avanzando, yo voy a estar generando las unidades y poniendo el contenido que vayamos viendo. Entonces, en este contenido va a ser la presentación y el video donde estamos explicando la presentación. Y si necesitamos el laboratorio, pues ya les pondré específicamente algunas instrucciones de laboratorio. Y bueno, como comentaba al inicio de la grabación, les dejo aquí el enlace. De todos modos, quienes no lo puedan ver, lo vuelvo a pegar por aquellos que se acaban de incorporar nuevamente y se dan de alta, reitero, con su correo institucional. Entonces déjenme hacer eso de una vez, volverlo a pegar por aquellos de los que se estaban incorporando nuevamente, que se puedan dar de alta, y preguntarles hasta ahorita dudas, preguntas, comentarios, alguna inquietud, curiosidad que les surja hasta el momento. Profe, yo tenía una duda. ¿Sí? ¿El multisim tiene que ser cierta versión a partir de cierto año? No, la recomendación es que sea la más reciente, es 2017. ¿Por qué? Porque he notado, yo que algún instrumento de evaluación que básicamente es el osciloscopio, en versiones muy viejas no viene integrado. Si hay osciloscopios Tektronix, ahí está el modelo de simulación del Tektronix. Bueno, me gusta usarlo porque pues es lo más parecido que tenemos en el laboratorio, como algunos de ustedes se dieron cuenta o se van a dar cuenta. Y eso pues nos ayuda a tener cierta familiaridad con el dispositivo. Pero si no, no hay problema. No hay como tal, donde en la publicación, en el tablón, yo les voy a compartir ahora sí que el enlace con la última versión junto con su crack. Pero no hay ninguna limitación en ese aspecto. De acuerdo, profe, gracias. No es nada. ¿Más dudas, más preguntas, más inquietudes? ¿Todo claro hasta ahorita? Sí, doctor, todo claro. Sí, bueno, profe, todo claro. Muy bien. Otra cosa, nada más que hoy se me olvidó cargar si me esperan un minutito, déjenme ver si carga mi lápiz, antes de que se me olvide.
como estamos trabajando pues ahorita de manera virtual, vamos a, sí, se está cargando el lápiz. Voy a generar, déjenme meter una vez al Classroom, voy a generar o voy a pedir aquí que nos haga un enlace a, ¿han trabajado con el Jamboard? Sí, doctor. ¿Qué es eso? El Jamboard es una aplicación donde hagan de cuenta que es como si tuviéramos un pizarrón. Y ustedes, quienes tengan la forma, bueno, aquí les voy a mandar el acceso. Quienes tengan la forma de o alguna herramienta táctil, pues pueden dibujar ahí directamente, ¿sí? Entonces, lo hago más que nada con el propósito de que podamos tener la mayor interacción posible. Aquí en pantalla les tuvo que haber aparecido la aplicación, el enlace. Si alguien, por favor, no le ha llegado, le pediría me escribiera aquí en el chat para agregarlos en el archivo. Y aquí, digámoslo así, su responsabilidad va a ser que cada final de clase, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de poder guardar el contenido, exportar el contenido como como PDF, que ahorita se los voy aquí está, miren, le dan aquí y descargar como PDF, y ya, ahí estaremos viendo las anotaciones para que puedan hacer la relación directamente con lo que vimos, con lo que está escrito y con sus propias anotaciones. Entonces, dicho esto, bueno, voy a cerrar aquí el temario y vamos a comenzar directamente con nuestra primera unidad o con nuestra primera presentación. Déjenme abrir aquí mis presentaciones, mis diapositivas, que las tengo por aquí. Y bueno, se dieron cuenta, vamos a entrar directamente con lo que se conoce como la unidad bueno, con la parte de los definición de los amplificadores operacionales. Y esta era justamente la primera diapositiva que vamos a estar revisando. Bueno, todos ven mi pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces espero que no se tarde mucho en cargarse mi lápiz, pero eso no quiere decir que no podamos comenzar. Bueno, retomando un poco el temario de lo que estuvimos conversando, pues vamos a empezar a entrar directamente con la unidad 1. Y el día de hoy nos vamos a enfocar directamente con el fundamento de los amplificadores operacionales o de los amplificadores, porque un amplificador y un amplificador operacional deben saber que aunque hacen la misma función, no son sinónimos. Entonces, bueno, en general podemos decir que el amplificador operacional denota como primera característica un tipo especial de amplificador, es decir, un circuito que tiene características especiales que mediante, y esas características especiales se dan, reitero, mediante la selección apropiada de ciertos componentes, se puede configurar para poder hacer diferentes operaciones, ¿sí? Aquí la idea sería ser lo más flexible para que con lo que pueda tener a la mano, casi a la mano siempre, pues yo pueda construir y diseñar circuitos que tengan diferentes funcionalidades. Entonces, estos amplificadores operacionales como tal fueron la base de las primeras computadoras, ¿sí? Y estas computadoras, pues, como siempre hacen las operaciones de sumar, restar, multiplicar, dividir, entre otras. Normalmente un amplificador operacional de su clase de electrónica analógica, ¿qué se acuerdan? ¿Qué vieron en electrónica analógica? ¿Qué se acuerdan que vieron? Pues, en breve, pues de que se trata de un circuito integrado, ¿no? Uh-huh. Y puede hacer lo de que son las operaciones, no sé, filtrar, por ejemplo, podría funcionar para eso. Digamos que puede hacer eso, pero específicamente en electrónica analógica que más vi. Que antes de llegar, sí vi que les explican alguna noción, pero antes de entrar, ¿qué les explican previo? ¿Vieron los diodos? ¿Se acuerdan de los diodos? ¿Qué es un diodo? Pues es un semiconductor que permite el paso unidireccional de la corriente. Es correcto, así es. Empezamos con una parte importante, es un semiconductor, un dispositivo semiconductor que permite el paso direccional o condicional de la corriente a que se cumplan ciertos casos, efectivamente. ¿Qué otro dispositivo vieron que se acuerdan?
Si ven en la segunda línea de la viñeta grande, van a ver la respuesta que estamos buscando. Transistores. Vieron tan transistores, ¿no? ¿Qué es lo que es un transistor? ¿Se acuerdan? Pues usted al inicio de la clase dijo que entraba un tipo de energía y la convertía a otra. Eso es específicamente un transductor. Más bien el transistor lo que hace es, mediante ciertas configuraciones, voy a poder incrementar la corriente que le llega, ¿no? En pocas palabras. Sí, por ejemplo, bueno, los usábamos para, por ejemplo, para un microcontrolador, poder conectarnos a un, pues sí, o ya sea como un motor de paso a paso, todos esos ocupaban de un transistor. Sí, ves electrónica de potencia, es el elemento más básico de la electrónica de potencia. En esencia es eso, ahí la aplicación que se le daba, pues es conmutar de una fuente de que requería mucha potencia a una que no consumía nada. Pero la esencia más mínima, la esencia básica que tiene ese transistor, o que tiene el transistor es, como su nombre lo dice, transferencia de resistencia. Es decir, voy a seguir controlando condicionalmente el paso de una corriente que se va a ver amplificada si se cumplen ciertos pasos. Como queremos hacer un amplificador operacional que amplifique, su nombre lo dice, la señal que le estamos poniendo, o la podemos manipular, dejemos la palabra amplificar, que la podamos manipular la amplitud de esa señal. Entonces, tenemos que, pues, obviamente, formar, o sabemos que por defecto ese amplificador va a tener que estar transistores de unión bipolar, o que se conocen como BJT, que son los tradicionales que ustedes conocen. O también tenemos los transistores de efecto de campo, los FET. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas que más adelante empezaremos a hablar de ellas. También tenemos transistores MOSFET y MESFET. Cada uno de ellos se ocupa para ciertas aplicaciones en específico, porque sus mejores características se dan bajo ciertos escenarios o escenarios muy puntuales. Pero la idea es que el amplificador personal internamente, él va a estar hecho de transistores, entre otros elementos electrónicos. Y por lo tanto, siempre es importante que antes de empezar a ver esto, pues nos tengamos por lo menos en la mente clara y el concepto fresco de lo que hace un transistor. Y bueno, para quienes no lo ubican, pues aquí en pantalla les presento físicamente lo que hace el transistorcito ahí disponible. Sí, digamos que es un transistor discreto que pueden ustedes estar viendo, o que lo podrían ver ustedes en pantalla. El diagrama eléctrico lo vamos a ver un poquito más adelante, nada más para que lo tengan de referencia, pero pues también se puede conocer ese diagrama eléctrico. Y dicho esto, entonces aquí todo esto dijimos que la palabra clave es amplificar, amplificador, el concepto amplificador. Y entonces, pues tenemos que definirlo no tanto en una cuestión léxica o semántica, sino ya desde una definición eléctrica, electrónica propiamente dicha. Entonces, tomando esto en cuenta, podemos definir que el amplificador es un dispositivo de dos puertos que, por una parte, en uno de sus puertos acepta una señal que vamos a denominar de entrada, y que mediante, externamente, mediante elementos externos, que le vamos a aplicar, esta señal de entrada se la vamos a aplicar de manera externa, es decir, el circuito no la va a generar, para generar una señal que le vamos a denominar de salida, de tal manera que la salida sea la entrada por una ganancia, y esa ganancia es la que vamos a empezar a controlar, ¿sí? ¿Se acuerdan de circuitos eléctricos, lo que era una red de dos puertos? ¿O llegaron a ver el concepto, si es que se acuerdan? Yo no lo recuerdo, doctor. No, profe, tampoco. Bueno, no hay problema. Una red de dos puertos básicamente tenemos una terminal de entrada y una terminal de salida. Tan sencillo como es eso. Además que siempre se le tiene que poner el nombre pantallante. Pero eso en esencia es una red de dos puertos. Entonces, dicho esto, pues ahora sí podemos decir, si tenemos una señal de entrada y una señal de salida, y eléctricamente podemos tener dos tipos de señales, que pueden ser señales de corriente y señales de voltaje, pues por obvias razones es esperarse que tengamos diferentes amplificadores que acepten diferentes tipos de señales de entrada, ya sea que nos den corriente y salga corriente, o la combinación de voltaje y corriente según corresponde el caso. Antes de hablar de eso, pues básicamente les presento, déjenme borrar aquí esta consideración,
les presento una forma esquemática o la representación esquemática, ya no tan simplificada, de lo que es un amplificador como tal. Fíjense bien que no he dicho un amplificador operacional. Reitero, un amplificador como tal. Y si ustedes se fijan, aquí podemos distinguir directamente, sigue cargándose mi lápiz, pero lo podemos distinguir, voy a poner aquí el pluma, podemos distinguir 3 elementos fundamentales: fuente, lo que es propiamente dicho el amplificador, y una carga. La fuente, ¿qué es? En esencia, va a ser el fenómeno, o dejémoslo en fenómeno, que va a generar la señal de entrada que aplicamos de manera externa. Si se fijan, tenemos aquí una fuente de voltaje. ¿Esta fuente de voltaje de qué tipo es? ¿Independiente o dependiente? Independiente, ¿no? Sí, es una fuente independiente. ¿Por qué? Porque para nuestro proceso, a nosotros no nos va a importar de dónde viene la señal. Con el simple hecho de que exista, hacia atrás no me importa. Obviamente ustedes, si estudian en la materia de biosensores, pues ahí sí les importa saber cómo generamos esa señal. Entonces ahí para biosensores la fuente pues sí importa cómo se genera. Aquí en este caso no me importa. Entonces hay que tenerlo, bueno, lo podemos hacer sin ningún problema. Reitero, no me importa hasta cierto punto. Ya cuando vamos un poquito más adelante vamos a poner una serie de condiciones a la fuente específicas. Pero bueno, tenemos una fuente de voltaje independiente y tenemos que tener una resistencia que nos va a modelar pues todas las pérdidas que podamos tener en esa señal, ¿sí? En este caso, y por pérdidas quiero que entiendan que nos podemos referir a cables, a algo de interferencia electromagnética, según el tipo de señal que estemos trabajando, a los contactos eléctricos. Esta resistencia va a modelar infinidad de posibles fenómenos, pero cuyo resultado, implica que se me atenúe la señal, que yo pierda amplitud de la señal, en pocas palabras. Entonces, se fijan, la fuente y la resistencia, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? ¿En serio? En serio. Están en serie, así es. ¿Por qué? Porque la corriente en serie se supone que se mantiene, ¿no? Sí. A mí me importa en este momento que no se me caiga la corriente. Bueno, ya tengo modelada la fuente de la señal, la fuente que genera la señal. Y ahora sí me importa pasar a la etapa de cómo la voy a amplificar. Y si se fijan, aquí este amplificador tiene una resistencia de entrada y tiene esta peculiaridad. ¿Qué tipo de fuente es esta? ¿Dependiente o independiente? Dependiente, ¿no? Dependiente. Dependiente. ¿De quién depende? De D1. Sí, bueno, del voltaje de entrada. Más bien es una I mayúscula, pero sí, del voltaje de entrada. ¿Y ese voltaje de entrada de quién va a depender? ¿De BS? BS, sí, pero si son perspicaces, ¿BS es igual a BI? No. Idealmente debería ser, ¿no? Pero como lo tenemos planteado, no, ¿verdad? Así es, no son iguales. Es un efecto, es una consideración que tenemos que tomar en cuenta. Por eso esta fuente dependiente va a depender del voltaje que tengamos en la resistencia de entrada por un factor de ganancia, que es A o C, o ganancia se le conoce como open circuit, de lazo abierto. ¿Sí? Esa ganancia, ¿quién la va a determinar? Básicamente, hace un momento yo les dije que los amplificadores operacionales estaban hechos de algo. ¿De qué dispositivo electrónico están hechos los amplificadores? ¿Se acuerdan? De transistores. De transistores. Entonces, esa ganancia de lazo abierto, esa A o C, quien la va a determinar es el tipo de transistor que tengamos presente en el sistema. No la podemos controlar, eso es inherente, así como está planteado este circuito. Y finalmente vamos a tener ya mi salida, porque dijimos que es un puerto una red de 2 puertos, tiene un puerto de entrada y un puerto de salida. Y yo aquí a mi salida conecté, para simular el ejemplo, pues una resistencia de carga, ¿sí? Y esta resistencia, se fijan, obviamente yo tengo, también tengo que tener o ser consciente de que la salida de mi amplificador, yo no la puedo asumir que sea directamente un cable.
voy a siempre tener algún fenómeno que va a hacer que la señal que yo esté amplificando, aún saliendo del amplificador, no tenga toda la ganancia que yo deseo o yo quiera tener por cuestiones prácticas. Cables, conexión de cables, contactos eléctricos, etcétera, 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 por poner dos ejemplos. Eso lo estamos modelando con una resistencia reserva, una resistencia de salida. Y reitero, esta salida o este voltaje de salida pues se aplica directamente a la carga. En este caso, pues la carga la estoy simulando como una resistencia y yo les preguntaría, la resistencia de carga RL, ¿cómo está conectada con con la resistencia de salida R0? ¿En serie? Están en serie, efectivamente. Entonces tenemos ahí presentes ese puntito nada más. Y ¿qué tipo de carga podemos tener? Pues podemos tener infinidad de cosas. Podemos tener desde otro amplificador, como podemos tener, ustedes ya han movido motores, otros motores. Aquí no tenemos limitantes a lo que podemos tener de carga. Pero esto en esencia es un ejemplo de amplificador de voltaje. ¿Por qué voltaje? Porque ¿qué tiene de entrada o qué da como entrada? ¿Qué recibe de entrada? Una señal de voltaje. ¿Y qué recibe de salida o qué da de salida? Una señal de voltaje. Voltaje. Así es. De todo esto, hasta hoy dudas o preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido. No, profe, todo claro. Sí, todo bien, profe. Perfecto. De todo esto que estamos hablando, ya le estaba dando la respuesta. Aquí tengo dos puntos que son muy importantes para mí. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos puntos? Punto número 1. Yo sé que mi voltaje de entrada no es igual al voltaje que me da la fuente. Por lo tanto, tengo que encontrar la expresión que me relacione el voltaje de entrada, que es VI, con el voltaje de la fuente. Y de igual manera, tengo que encontrar la expresión que me permita calcular el voltaje de salida. Entonces, vamos a empezar primero voy a cambiar el color de lápiz. Vamos a empezar primero con el voltaje de entrada, con este VI. Y yo les haré la pregunta. De todo lo que conocen, de todos los conceptos de circuitos eléctricos, ¿cómo calculo VI? ¿Cómo podré calcular VI? Un divisor de voltaje, podría ser. Sí, es correcto. ¿Por qué un divisor de voltaje? Porque tenemos resistencias en serie con pues, un voltaje y la corriente es la misma en las resistencias en serie. Es correcto, exactamente, muy bien contestado, efectivamente. Tenemos nuestro divisor de voltaje y por lo tanto, la resistencia que está generando o sobre la cual se toma el voltaje de entrada, pues va a ser RI. Entonces, ustedes lo saben, tengo que tomar la resistencia de la que quiero medir el voltaje entre la suma de las dos resistencias por la fuente de entrada. Y de igual manera, si quisiera calcular V0, ¿cómo le haría? Pues igual se puede con un divisor. Es correcto. Planteo mi divisor de voltaje. El voltaje lo va a dar AOC VI. No me preocupo. Y aquí vienen dos casos bien importantes. La primera es, así como está planteada la ecuación, yo les haré la siguiente pregunta. Y quiero que la analicen con detenimiento. Lo que puedo controlar, de alguna manera, es el valor de la resistencia de entrada, ¿cierto o falso? RI. Así como está planteado el circuito. Cierto. Sí. Lo que no puedo controlar es la resistencia de la fuente, porque eso es externo a mí. Entonces, yo haría la siguiente pregunta. ¿Cómo tendré que jugar con los valores? Y no me refiero a valores específicos, sino me refiero a una generalidad de los valores o la relación de los valores de la resistencia de entrada con la resistencia de salida, de tal manera que se cumpliera el ideal que yo quisiera tener siempre, que es que el voltaje de entrada, el voltaje de la fuente, sea exactamente el voltaje de entrada del amplificador operacional. ¿Cómo se les ocurre que eso lo pudiera hacer?
¿Puede repetirlo? Sí, la pregunta es específicamente, ¿cómo podría jugar con los valores de las resistencias, particularmente de RI, de tal manera que yo intentara minimizar el efecto que pudiera tener RS, sabiendo que las estoy conectando en serie? De tal manera que el voltaje de entrada fuera el voltaje de la fuente. Dicho en otras palabras, yo quiero hacer que la relación o la división RI entre RS más RI sea 1. Si esto, ¿están de acuerdo que si esto es un 1, cuánto valdría el voltaje de entrada? Pues el mismo que... Lo mismo que el voltaje de salida. Así es. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues haciendo que la resistencia RI sea muy chiquita, que es la que podemos controlar. Bueno, tenemos una posible respuesta siendo muy chiquita, estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es una resistencia, voy a poner un hipotético caso de 1 miliohm y la resistencia de la fuente es de 15 ohms, por ejemplo? ¿Me serviría? ¿O qué me quedaría ahí? Si la pongo muy chiquita, lo que quiero llegar es, si la pongo muy chiquita, si la resistencia RS es pequeña, sirve, pero si no, no me va a servir. Va por ahí la idea, pero denle otra pensadita. Pues no podría, bueno, no sé si Adelante. esto funcione, pero pues bueno, lo que se haría como en circuitos eléctricos sería, pues por ejemplo, cambiar esa, bueno, es un hipotético, ¿no? Cambiar ese voltaje de entrada y resistencia de entrada por una fuente de corriente de entrada en paralelo con una resistencia y así tendrían el mismo voltaje, o sea, sí, tendría el mismo voltaje, pero eso es como nada más en circuitos. Yo lo haría ahí, más que nada, cuando quiero hacer álgebra de fuentes para intentar simplificarme el desarrollo del circuito. Puede ser una alternativa, no siempre me va a convenir, sobre todo cuando el circuito genera una fuente de voltaje, corriente, perdón, cuando la señal es una fuente de corriente. Ahí ya no puedo hacer nada. No, acuérdense el dicho que la solución es más obvia de lo que mucha gente cree y está tan simple que la descartamos. Ahorita su compañera dijo que ella proponía que RI fuera muy pequeña. Y mencionábamos que si eso iba a ser válido, sí y solo si la resistencia RS también fuera pequeña. ¿Qué pasa? ¿No puedes, le puedes subir o puedes salir un poquito más alto porque no se escucho, por favor? Sí, perdóname, no estoy viendo quién nos contestó. ¿Quién nos fue el que nos contestó? ¿Fuiste tú, Iris? Sí. Gracias, Iris. Y déjenme decirles específicamente que esa es la respuesta, específicamente. Lo que yo puedo controlar es la resistencia de entrada. Entonces, si la pongo un valor bien grande, vamos a pensar, por ejemplo, un valor de 1 megaohm. ¿Cuánto es 1 mega? ¿Se acuerdan? En el sistema de múltiplos y submúltiplos. 10 a la 6, ¿no? Sí, es. ¿Por 10 a la 6? 10 a la 6, efectivamente, es 10 a la 6. Si yo pongo que esto vale, esta resistencia RI vale 1 megaohm, pues no me va a importar si la resistencia RS es muy chiquita o es de 500 kiloohms, pues no tengo la forma de que si sumo 500 kiloohms más 1 megaohm, están de acuerdo que básicamente va a quedar casi lo mismo, ¿no? Algo muy grande, le sumo algo muy pequeño, pues va a quedar ese algo muy grande. Eso es lo que quiere llegar. Entonces, si divido eso mismo entre esa misma cantidad, pues me va a quedar más o menos la unidad. Esa es la idea principal. Reitero, lo que yo sí puedo controlar es el valor de la resistencia de entrada. Entonces, si entre más alta sea, voy a aislar del circuito el fenómeno de las pérdidas que pueda tener
por los fenómenos de conducción. Entonces, eso me va a ayudar. Por eso el amplificador apunta en esa primera característica, que idealmente debería de tener una resistencia de entrada tan alta como sea posible, porque con eso, reitero, aíslo el sistema de todas las posibles pérdidas que pudiera tener por conducción. Entonces, si se cumple, pues ya lo que tengo de entrada es lo que específicamente estoy enviando desde el fenómeno. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende el punto? Sí, profe. Sí. Muy bien. Y ahora pasemos o ahora hablemos sobre la resistencia R0. Aquí, idealmente, yo les preguntaría, ¿qué es lo que me interesa que suceda? Cuando saque la señal amplificada, ¿me interesa que tenga pérdidas por transmisión? ¿O me interesa sacar esa señal pues ya para manipularla? ¿Cuál creen ustedes que debería ser la respuesta? ¿Qué debiera ser la respuesta? La segunda. ¿Y qué dice? Sí, la segunda. Efectivamente, es decir, yo lo que quiero es tener mi señal ya amplificada y hacer con ella lo que sea sin necesidad de preocuparme por el valor de la impedancia a la etapa a la que voy a estar conectando. ¿Cómo voy a lograr eso? Ahora sí es lo que dice su compañera. Voy a procurar, como yo controlo internamente cómo están conectados, voy a controlar que la resistencia equivalente de las conexiones internas sea lo más alto, lo más grande posible. ¿Qué se les ocurre aquí? Quiero evitar pérdidas de la señal amplificada. Que sea pequeña, entonces. Exactamente. Aquí voy a controlar que mi resistencia de salida, R0, sea lo más pequeña posible. Eso lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la carga tampoco puedo controlarla. Bueno, si cumplo estas dos condiciones, una, que mi resistencia de entrada sea tan alta como sea posible, y dos, que mi resistencia de salida sea tan baja, idealmente cero como sea posible, pues voy a tener un buen amplificador diseñado. Y finalmente, dicho esto, nada más aclarando todos los puntos, yo voy a generar ahora una función de transferencia, cambiando un momentito de tema. Esta función de transferencia no es otra cosa más que la relación que hay entre la salida B0 y mi entrada. Se fijan, lo único que hice fue pues dividir los conceptos. Y ya me queda directamente lo que están viendo que estoy haciendo aquí presente en pantalla. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que no se haya entendido hasta ahorita? Profe, ¿puede repetir por favor lo de la función de transferencia? Dijo la relación de la entrada con... La relación que tengo entre mi salida y la entrada. Gracias, profe. No es nada. Esto lo van a ver más detalladamente en control. Aquí vamos a tomo el concepto y se los explico, pero en control, en teoría de control, lo van a estar viendo con más detalle. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí, profe. Sí. Esto que vimos aquí es el circuito que tengo para un amplificador de voltaje. Entra voltaje, sale voltaje. Pregunta, ¿puede hacerse lo mismo con la corriente? Respuesta, sí. Solamente que ahora van a cambiarlos un poquito los conceptos de lugar. Tengo una fuente de voltaje, una fuente de corriente independiente. Por lo tanto, pues las resistencias, como no quiero que se pierda la corriente, o bueno, como necesito simular que haya una cierta pérdida de corriente, sabemos que en serie la corriente es la misma. Aquí no puedo conectar la resistencia en serie, que es lo que dice su compañera, sino que ahora lo planteo y conecto en paralelo a mi resistencia. Pero básicamente estamos viendo que tenemos el mismo circuito. Aquí la pregunta sería, de igual manera, si quiero sacar la función de transferencia, que es, reitero, la relación que hay entre la salida y la entrada, y quiero minimizar la pérdida de información, pues están de acuerdo que dicho esto, lo que puedo controlar es mi resistencia de entrada. Y esa resistencia de entrada para un amplificador de corriente, ¿cómo debería de ser? ¿Con un valor grande o con un valor bajo? ¿Cómo se les ocurre? Sí, ¿cómo se les ocurre que debería ser el valor de la resistencia RI en el caso del amplificador de corriente? Ahora sí pequeño, ¿no?
ahora sí es pequeño, ¿sí? Me interesa que cuando trabaje corriente sea pequeño, es decir, sea un cortocircuito, una línea recta. Y en el caso de mi resistencia de salida, ¿cómo debería de ser? Grande. Lo más grande. Exactamente. Es decir, aquí quiero simular un circuito abierto. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido? No, profe. Con esto podemos plantear 4 esquemas básicos de amplificadores, ¿sí? Aquel que recibe voltaje en su entrada y da voltaje de salida, que se conoce como amplificador de voltaje. Aquel que da corriente de entrada, que da corriente de salida, que es el amplificador de corriente. Aquel que da voltaje de entrada, pero que a su salida me da corriente, que se conoce como amplificador de transconductancia. Y aquel amplificador que da corriente de entrada, o que toma corriente de entrada para dar un voltaje de salida. A ese amplificador se le conoce como transresistencia. Ustedes saben que normalmente las computadoras no trabajan con corriente, trabajan con voltaje. Entonces, lo más común para nosotros y que trabajan todos los sistemas de adquisición de datos es con amplificadores que si tenemos corriente, al revés, perdón, déjenme borrar aquí. Que si tenemos corriente de entrada, me vaya a dar el voltaje para poderlo procesar y adquirir adecuadamente. Todos y cada uno de ellos son importantes, pero los que usualmente se suelen ocupar en ingeniería o en la ingeniería que nosotros hacemos son los que les tengo marcados aquí en color verde. El que tenía ahorita que voy a remarcar de otro color, ese se ocupa, pero lo ocupamos más que nada cuando estamos trabajando ya con actuadores, ¿sí? Un motor eléctrico, por ejemplo, es un actuador. Y él, para poderse mover, como tiene bobinas internas, pues necesita que le inyectemos corriente. Entonces, llegado el momento, pues se tiene que ocupar un amplificador de transconductancia. Entonces, aquí en la clase vamos a revisar, o nos vamos a concentrar primordialmente en este que estoy señalando y en este que estoy señalando. Son los que vamos a empezar a evaluar con más detenimiento a lo largo de todo el curso. Reitero, dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido ahorita. No, profe, todo claro. Muy bien. Yo aquí voy a requerir de ustedes, 1, pues que todas sus ganas. 2, que se acuerden un poco de circuitos eléctricos, porque cuando empecemos a analizar los componentes, le vamos a requerir esas leyes. Y 3, que si no se acuerdan, pues se pongan a repasar tantito. Bueno, de mi parte, por el día de hoy sería todo. Un poquito más tarde van a encontrar tanto la grabación, les puedo poner la copia, yo tengo el libro digital, se los pongo ahí, como la presentación del temario y esta presentación un poco más tarde. ¿De acuerdo? Reitero la pregunta, dudas, con preguntas, comentarios, algo que no se entienda. No, profe. Todo claro. Perfecto. Yo antes de terminar la clase, les comento, no me gusta tener a la gente sentada más de 1 hora porque ya está demostrado que es el límite de atención del cuerpo. Entonces, si vamos a pasarnos, igual yo hago una pausa a los 45 minutos, hacemos una pausita para que ustedes estiren unos 5 o 10 minutos y continuamos con la clase. Pero normalmente todo el temario lo tengo programado para que tengamos sesiones de 1 hora, hora y 15, cuando más tarde, con un descanso. Entonces, bueno, sin más, de mi parte sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado. Reitero mis saludos y nos saludamos el día miércoles en este mismo enlace. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes para todos. Cuídense, excelente. Gracias, profe. Un gusto saludarlo de nuevo. El gusto es mío. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Doctor. Espere, no.